Bueno, arratsalde hori, eta eskerrik asko etortzeagatik, oizko osoko bilkurari hasiera emango diogu, lehenengo puntua, aurreko aktaren onarpena. Primer punto del orden del día de la sesión ordinaria del Pleno sería la aprobación del acta de la sesión anterior. Osoren bat. Aldeko botoak. Eskerrik asko. Bigarren puntua, LVPko zinegotzi berriaren kargu hartzea. Juan Luis Collado. El punto número 2 sería la toma de posesión del nuevo corporativo de la voz del pueblo, Juan Luis Collado. ¿Chaso? Sí. Bueno, Saca tu botón, Mercedes. Vale. Bueno, juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Vale, pues quedas proclamado concejal electo de Ayuntamiento de Etxebar. Vale. ¿Quieres decir algo? A seguir, seguir trabajando como hasta ahora, por el pueblo. Bienvenido, Juan Luis. Gracias. Y muchas gracias por tu incorporación. El punto número 3. Hirugarren puntua, intereseko gaien berri ematea. Laugarrena batez ere, 8. aurrekontu aldaketaren berri ematea kreditu gehigarriaren bidez. El punto número 3 sería la dación de cuenta de asuntos de interés y entre ellos el punto número 4, que sería dar cuenta de la modificación presupuestaria número 8 por crédito adicional. Esta modificación tuvo lugar a solicitud de la Oficina Técnica Municipal para distintas cuestiones que paso a detallar. Por un lado tendríamos la modificación de los baños del hogar de jubilados BECOA, tanto del bar como del propio hogar, para adaptarlos a las normas de accesibilidad. Ampliación de la partida de alumbrado navideño para cometer las mejoras de decoración con la llegada de la Navidad. Reposición de la maquinaria del bar del polideportivo y así como la reforma del aseo exterior para adecuarlo a un sistema de baños antivandálico mucho más adecuado, ya que sufrimos bastantes daños en ese baño público. Por otro lado, tendríamos también un aumento en una de las partidas para pagar el gasto eléctrico del bar de la Presa. Es un servicio que estaba de alguna manera cuyo cuadro de alguna manera cuadro de luz dependía del propio polideportivo y ahora ya se ha separado del polideportivo para poder cuantificar los gastos eléctricos de manera adecuada y que las posibles incidencias eléctricas no afecten al polideportivo desde ese bar. Y teníamos una deuda con el polideportivo precisamente para el pago eléctrico. Y luego también tendríamos un complemento de una partida para el complemento de la carpa de Cucuyaga, que como sabéis se mantendrá hasta el verano de 2022. En total fueron 131.000 euros modificados por decreto de alcaldía y con cargo al remanente de tesorería. Por otro lado, quería aprovechar para informaros de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo y dar la razón al ayuntamiento que no tendrá que pagar las primas de prejubilación a 2 policías locales. Esto comenzó hace casi 3 años, cuando se aprobó el Real Decreto 2449, que resolvía que los funcionarios pertenecientes a las policías locales pudieran prejubilarse 5 años antes de su edad de jubilación, equiparando su situación a la del resto de fuerzas de seguridad del Estado. Esta ley lo que permitía era que esa prejubilación se aplicara sin merma en la pensión de esas personas trabajadoras, pero sí es verdad que supone un recargo en las cotizaciones de la Seguridad Social de un 8,84 para el ayuntamiento y un 1,76 para el trabajador. Esto ya lo comentamos en su momento, pero está costando unos 50.000 euros del capítulo 1 al ayuntamiento. En el caso de Etxebar, esta medida afectó a 2 funcionarios que solicitaron su jubilación en las condiciones marcadas por esa norma. A su vez, solicitaron la prima de jubilación recogida en el artículo 96 del Udalich, que ese artículo y en aras de rejuvenecer la plantilla, los funcionarias que pretenden prejubilarse reciben una prima. Esta prima se recibe en compensación de la merma en la pensión que reciben en función del número de años con los que se prejubilan y la categoría profesional. El ayuntamiento en aquel momento negó esa prima, ya que entendía que no se producía una merma en la pensión. Pero bueno, estas personas fueron al contencioso administrativo y en su momento pues dieron la razón al ayuntamiento. Aún así recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia pues ha ratificado esas sentencias, con lo cual el ayuntamiento no tendrá que abonar esas primas, cuyo total ascendía a unos 160.000 euros. Todavía queda el recurso de casación, no sabemos si irán a ese recurso, pero bueno, de momento esa es la situación en la que nos encontramos.
Por otro lado, quería también poner en conocimiento de la corporación la publicación hemos enviado a publicar las bases que cierran el proceso de ayudas COVID a los comerciantes y hosteleros del municipio. ¿Os acordáis que en el pleno de mayo hicimos una modificación de 40.000 euros para, de alguna manera, recoger la segunda parte de las ayudas? ¿Os acordáis que había un compromiso para devolver parte de los gastos e impuestos que hubieran sufrido por el COVID? ¿Vale? Entonces, ya se han mandado a publicar las bases. Quizás con esta vuelta a la normalidad, pues es un proceso más o menos que viene, en cualquier momento una ayuda para estos colectivos va a venir bien, pero digamos que ahora con la vuelta a la normalidad, pues ya cerramos un poco ese proceso y se hace una aportación tanto a los comerciantes como a los servicios hosteleros que palían los gastos que hayan podido tener durante la pandemia. Entre esos gastos tendríamos algunos impuestos, que algunos se les devolvieron directamente y otros nos han podido devolver de la manera concreta, pero con esta ayuda, digamos que estamos completando esa ayuda. Y luego también pues, se recogen gastos COVID o ese tipo de gastos que han tenido que afrontar pues, por compra de material o lo que fuere. Tendríamos una subvención a los comercios al por menor, abiertos al público, peluquerías y actividades hosteleras del municipio afectadas por el cierre obligatorio de los establecimientos como consecuencia de los decretos de cierre, es decir, aquellos que ya participaron en un primer momento en las convocatorias. Y por otro lado, ayudas a aquellas actividades del comercio al menor que no se han visto afectadas por los decretos de cierre, pero que no han recibido ningún tipo de ayuda en las dos convocatorias previas, lógicamente que estén ubicados en la trama residencial y que excluimos de ellas pues, al sector alimentario y otros sectores como estancos, farmacias y droguerías que en definitiva han funcionado más o menos normal durante la pandemia. Luego, por otro lado, perdóname, estoy buscando un dato que creo que es importante. Para completar esta información de las ayudas, que lo tenía aquí anotado, tendríamos las cuantías que les llegaría a estas actividades, porque en principio lo que hemos hecho, gracias también al esfuerzo de Javi, como siempre me dice que no le reconozco su trabajo, y es verdad que se va a hacer de oficio, es decir, no tienen que realizar una solicitud, sino que ya tenemos todas las solicitudes de las que se solicitaron en su momento. Es verdad que están ampliadas porque hay algunos hosteleros que han mostrado su disponibilidad a recibir esas ayudas que en su momento no las solicitaron. Y además hay 15 días para que los comercios puedan alegar cualquier cuestión que crean que pueden recibir. En principio, la categorización serían 700 euros para los restaurantes, tienen la categoría de restaurante, 430 euros para los bares, 250 euros para peluquerías y comercio al por menor y 600 euros 250. ¿Para? Pero no afectados por el cierre. Eso es, sí. Sí, se ponía 600. Pero son 250. Lo de las cafeterías municipales, bueno, da igual. En principio, el 250 serían para los no afectados por el cierre en aquel momento, es decir, otros comercios que no fueron afectados por el cierre. 250, eso es. A las peluquerías, de alguna manera, lo que se les complementa sería por los gastos de algunos impuestos, como por ejemplo las basuras, más luego gastos COVID que hayan podido tener, los materiales o lo que fuera. Lógicamente, los gastos en impuestos de un bar o de un restaurante son muy diferentes a los del comercio por menor. Entonces, bueno, nos calcula en función de esa cuantía. Vale. Por otro lado, quería informaros también de que, coincidiendo con los actos del 25N, se ha firmado el nuevo protocolo de actuación y coordinación para los casos de violencia contra las mujeres. ¿Vale? Este era uno de los asuntos que recogíamos en el presupuesto de este año y, una vez finalizado el proceso, el día 25N se procedió a la firma del protocolo por parte de las entidades que han participado en el mismo.
También comentaros que el Ayuntamiento de Echevarría llegó a un acuerdo con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona para la cesión temporal de un cambiador inclusivo, un cambiador que se ha instalado en la calle Amézola y que se presentará en las próximas semanas. Esta fue una de las ideas, si os acordáis, de las pymes innovadoras que se presentó en Madrid. Y el colectivo que está detrás de esta idea pues sigue trabajando en que estos cambiadores se puedan poner en marcha en diferentes espacios, ¿no? Sobre todo aquellos en los que hay mucha gente que pueda acudir a esos eventos, ¿no? Se ha traído a Etxebarri hasta el mes de mayo y, bueno, aparte de poder usarlo, pues tendremos la oportunidad de dar a conocer al resto del Estado, porque es el único que existe ahora mismo en el Estado, dar a conocer qué es exactamente un cambiador inclusivo. Entonces, si queréis un día podemos ir a verlo, para que de alguna manera de primera mano veáis un poco cuál es la idea de este cambiador, que no es solamente un sanitario en sí para personas con discapacidad, sino que va mucho más allá, ¿no? Y que pretende dignificar la situación en la que se encuentran grandes dependientes cuando pues, de alguna manera pues, tienen que hacer otras labores de aseo, higiene o de cambio de un pañal, por ejemplo. Entonces estará instalado en la calle Amézola, frente al hogar de jubilados de Becoa, hasta el mes de mayo, que habrá que devolverlo al Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona. Bosgarren punto, bederatzigarren aurrekontu aldaketa, crédito egarria dela eta. El punto número 5 sería la propuesta de acuerdo, modificación presupuestaria número 5 por crédito adicional. Tenemos para su debate una modificación de 745.000 euros con cargo al remanente de tesorería para dos cuestiones concretas. Uno es un proyecto importante para el municipio. Fue una de las ideas más votadas en el proceso de participación realizado previo a las elecciones, y es la construcción de una piscina exterior para el público en general, valorada en 695.000 euros de presupuesto. Esta piscina, dentro del plan de legislatura, se encuentra recogida o se encuentra dentro del cronograma, digamos, para que esté lista para el verano de 2023, pero el Ayuntamiento ha solicitado o ha aprovechado la oportunidad y ha solicitado una subvención, o se ha presentado una convocatoria de subvenciones de la Diputación Foral de Vizcaya para instalaciones deportivas. Si el Ayuntamiento recibe una cuantía importante de esa subvención, esta intervención tiene que estar terminada para el 31 de diciembre de 2022, con lo cual nos vemos en la obligación de hacer esta modificación si queremos cumplir luego con ese plazo de obra, ya que está estimado que la duración de las obras sea de 7 meses. Entonces, creemos que la comunicación de la Diputación va a ser inminente, pero tenemos que estar preparados, porque en caso de que nos den una cantidad importante de dinero, tenemos que iniciar el proceso de licitación lo antes posible y no andar con agobios de cara al cumplimiento de esa fecha de justificación. Si no recibiéramos subvención, pues no habría ningún problema, porque las obras, se puede iniciar el proceso de licitación con más tranquilidad y las obras iniciarían una vez finalizada la temporada de verano 2022, de la manera que estaría lista para 2023 sin afecciones a la temporada de verano del año que viene, ¿vale? Por otro lado, tendríamos una modificación de 50.000 euros para la elaboración de los proyectos de los locales que más tarde comentaremos y que el Ayuntamiento recibe en la Plaza Euskal Saleak. Son cuatro locales, de uno de ellos ya se está elaborando el proyecto, con lo cual estos 50.000 euros sería para la elaboración de 3 proyectos para la ubicación de 3 servicios en los locales que van a ser recibidos por parte del Ayuntamiento. Sí, respecto al proyecto de la piscina exterior, entiendo que estamos votando dotar de presupuesto a un proyecto que no está cerrado, que saldría en licitación, que puede tener varias variantes, que se valorarán diferentes aspectos para la aprobación posterior, o estamos hablando de un proyecto ya cerrado. El proyecto no está cerrado del todo, pero está a punto de finalizarse. Mi idea es, porque tuvimos reunión precisamente ayer, mi idea es enviaros la documentación del proyecto para que veáis un poco en qué condiciones se plantea la construcción de la piscina. Es que a nosotros nos parece un proyecto atractivo, pero hombre, sin tener los detalles, pues nos parece un poco
Estuvimos hablando de ello en la Junta de Portavoces, Sí. pero nos parece que bueno, nos gustaría tener algún detalle. Es que estas modificaciones presupuestarias, por ejemplo, nosotros las vemos con buenos ojos, pero pues no nos vamos a atrever a votar a favor sin Sí. tener más detalles del proyecto. Ya recordáis, como os dije, que iba a conseguir los planos. Ayer tuvimos reunión y no me los han mandado la empresa que está realizándolos. Entonces, todo lo que hemos visto es en formato, de alguna manera, pues bueno, el trabajo previo que han realizado. En todo caso, no hay ningún problema, podemos presentaros el proyecto antes de visarlo y finalizarlo, podemos compartirlo sin ningún tipo de problema. En principio son 2 fases, esta sería la primera fase, que es la construcción de la piscina como tal, que es lo que se ha presentado a la Diputación. Y luego, por otro lado, la fase 2 sería la tematización de la piscina infantil con unos juegos acuáticos y la instalación de un tobogán en esta piscina. Luego todo eso acompañado de la sala técnica, que bueno, son cuestiones un poco más técnicas, pero bueno. Sí me gustaría compartir con vosotros, por eso el afán en enviaros los planos, pues el tamaño de la piscina, dónde va a ir ubicada. Ya os acordáis, como decíamos, que en el hall del acceso antiguo del polideportivo no puede ser porque se queda muy pequeña y entonces se traslada seguido de la piscina de chapoteo infantil y lo que quitamos de campa, digamos que lo aprovechamos en lo que es el antiguo acceso a las piscinas, ¿no? El hall de entrada anterior. Eso se vaya y se incorpora a la zona de solarium de la piscina, ¿no? Para de alguna manera compensar esa pérdida de solarium. Pero no os preocupéis que lo vamos a compartir. Y si tenéis alguna modificación lo incluimos, ¿no? Buena propuesta. La adecuación y la otra partida sería posterior, o sea, sería de cara a 2023 la adecuación de la piscina y todo lo que, toda la maquinaria y todo lo que conlleve la instalación nueva, ¿no? Eso es. No, la maquinaria va incluida en el proyecto. No, pero Parte sí, yo he entendido parte sí, parte no. la maquinaria de los elementos de juego, Eso. de la tematización y demás, eso luego el día posterior, claro. Digamos que son 2 fases. Ahora lo que ponemos en marcha es la piscina con su maquinaria. Sí. Eso es. Y luego El pozo solo. Sí, es decir, esto, digamos que lo vital de este proyecto precisamente es la piscina. Lo otro de alguna manera es secundario, entonces si hay disponibilidad económica, pues acometeremos la fase 2. De hecho, lo que nos van a entregar son 2 proyectos, digámoslo así, o un proyecto faseado, con una primera intervención, que es lo que es la piscina, que es lo más importante. Luego, pensando que tengamos disponibilidad económica el año que viene, pues se tematiza. Si no hay disponibilidad económica, pues se esperará otro año o lo que fuere, ¿no? Pero bueno, yo creo que de alguna manera por lo menos atajamos una de las necesidades más importantes, que es la piscina para el público en general. Lo otro, de alguna manera, la intervención es mucho menor en cuanto a tiempos. Tendríamos tiempo durante el 2022 para poder licitarlo, sí. Una duda. En el caso de que se conceda la ayuda de la Diputación, tendrían que empezar las obras ya, he entendido, ¿no? No, las obras no, el proceso de licitación. Ya, pero quiero decir, como hay que hacerlo antes del verano del 23, quedaría entonces dentro del verano. Antes de Dentro del verano. No, es que no. Dentro del verano del 22 estarían haciéndose las obras. Eso es. O sea que las piscinas igual habría que cerrarlas o. En principio, no es necesario. con la dirección de obra hemos estado hablando de cómo sería compaginar ese uso, y en principio ellos no ven mayor problema, porque harían todos los trabajos desde el exterior. La piscina va a estar ubicada junto al aparcamiento en batería, es decir, seguido de la piscina infantil hacia el sur, digámoslo así, hacia el parque cubierto. Pero no tendríamos solarium, por ejemplo. No, claro, esa parte no. Vamos a tener Esa solarium, parte no. porque ¿dónde se va a Más hacer la pequeño. piscina? Esa parte no. Sería más pequeño. Claro, esa parte estaría vallada. Eso es. Y lógicamente, pues hombre, ellos decían, bueno, si estamos en ese momento hormigonando lo que es... ellos plantean que si vamos con el proceso de licitación bien, la empresa podría empezar a trabajar el 1 de abril, como muy tarde. Entonces todo el proceso de excavación, que es un poco lo más sucio, claro, se haría antes de la temporada de verano. Entonces dicen, bueno, pues igual en ese momento nos vemos pues hormigonando pues la base, las paredes, tal. Bueno, pues es ruidoso, evidentemente no es la mejor situación para esto, pero bueno, ellos en cuanto al peligro y todo eso creen que no peligroso no va a ser. Otra cosa es que sea molesto, pues los ruidos de la maquinaria, lo que sea, pero bueno, hay que vaya eso convenientemente. Me refiero a que no hay afecciones a las conexiones y demás. Las conexiones serían a posteriori. Una vez acabe la temporada de verano ya sería la conexión de las tomas de Tampoco van agua. en altura, con lo cual no. No. Es más, si empiezan en esa fecha, igual para cuando abran la campa, la otra zona de Solent puede estar. Eso decían. Si andan vivos.
A ver, estamos entrando en temas igual muy esto, que les puedo explicar en otra reunión, pero bueno, que no pasa nada. Lo que les planteábamos era, vamos a acometer primero el convertir el antiguo acceso a las piscinas, ya vallarlo y ponerle césped de manera adecuada para que ya ese solarium se pueda contar con él, que está más separado de esa zona. Y entonces querían aprovechar parte de la tierra que van a retirar para las zonas que tienen que rellenar. Entonces decían, bueno, igual podemos ir, pero ellos quieren llegar con césped, claro. Entonces ahí vamos, depende de cuándo se inicien las obras, eso iba a ser un poco el decir, bueno, prioritario. Vamos a iniciar la incorporación de esa fase de esa parte de solarium a la zona de sol. Pero igual luego no llegaban pues porque aquello, pues la hierba no había crecido bien o no había sentado bien el terreno. Pero bueno, se hablaba un poco de esas dos fases. Claro, si no se recibe subvención, se arranca el 15 de septiembre, me estoy inventando la fecha, pero bueno, después de la temporada de verano, y entonces, bueno, pues no pasa nada, las afecciones que tengan que realizarse. De todas formas, ya os digo, en cuanto me manden, no solamente comparto el resto, sino si queréis quedamos expresamente, hacemos una reunión monográfica de ese tema para verlo in situ. ¿Vale? Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Seigarren puntua, akordio proposamena, Isga Inmuebles, SAUK, UE41 unitateko, hirugarren lusatiko ekipamendurako lokalak doan lagatzea onartzea. El punto número 6, la propuesta de acuerdo, aceptación de la cesión gratuita por parte de Isga Inmuebles, SAUK, de locales destinados al equipamiento, sitios en la parcela 3 de la UE41. Nos estamos refiriendo a los locales de Euskal Saleak Plaza, que sería la última fase constructiva desde el punto de vista residencial de lo que era la antigua fábrica de Metacal. Y si os habéis acercado por la zona, pues ya de alguna manera está todo abierto y eso, bueno, se incorpora toda la organización, se incorpora al espacio público municipal. La cuestión que nos trae aquí es, de alguna manera, pues recepcionar los locales que ya estaban definidos en un momento, en 2010, en el PAU, que de alguna manera se hablaba de que en el edificio B3 los locales se dedicaban a equipamiento público. Evidentemente, en aquel momento pues, se hablaba de un total de 2.300 metros cuadrados. Ya en un segundo momento, en el estudio de detalle presentado en 2017, pues de alguna manera, evidentemente en ese detalle, pues ya se establecen cuáles serían los pasos y las comunicaciones de esa plaza con el exterior. Todos los portales están dentro de la plaza, con lo cual evidentemente había que facilitar la salida de esos portales hacia las diferentes calles, ¿no? Pedro Latalkatea, Aititetamoen Kalea, Mameneta Aititen Kalea, Barrondo. Entonces, bueno, esas comunicaciones, al final eso ha quedado en que el ayuntamiento recibe un total de 1.115 metros cuadrados construidos que se reparten en 4 locales. Uno de los locales está destinado a los servicios sociales del ayuntamiento. El proyecto ya está en marcha y precisamente en la modificación presupuestaria anterior dedicábamos dinero a elaborar los proyectos constructivos de los otros, cuyo destino van a ser servicios que ahora mismo pues, se encuentran obsoletos o por lo menos tienen un margen de mejora importante. Alguno de ellos irá a la biblioteca, a otro el Euskaltegi y a otro la ludoteca municipal. ¿Qué? Juan Almuso, ¿qué? Ah, no, sí, comenta, porque otro día más en Eco. ¿Eh? Ah, no. El otro día en Eco preguntó si había alguna carga. No hay ninguna carga, la cesión es gratuita. Es así, la cesión es gratuita. Libre de cargas y demás. Lo que ocurre es que ayer o esta mañana, ayer a la mañana, me mandó un correo la abogada que lleva el tema de Isga para decirme, joder, que dicen los de caja laboral que esa cesión está sujeta a IVA. Y entonces, cuando firmemos escrituras, igual tenemos que pagar el IVA, pero tenemos que hacer la gestión, ¿vale? El IVA por la cesión gratuita. O sea, pero no es una carga, es que si fiscalmente hay que pagar el IVA, pues se paga el IVA, pero lo tenemos que estudiar. El IVA Chaso ha dicho que tiene que sí, ¿eh? ¿Y de cuánto estamos hablando? De 150.000 euros. No, El valor de esos locales ahora en el mercado anda entre 1.700.000 y 2 millones de euros. O sea que es un chollo, ¿no? Pero bueno. O sea, pero realmente no es una carga, es un tema fiscal que si hay que pagar, ya veremos.
¿verdad? Nos discutiremos con Hacienda, a ver. No, yo lo que le decía a Javi, claro, ayer fue una sorpresa, por eso lo traigo aquí, Sí, la miraba, porque digo, esto no estaba pactado ni estaba en ningún momento, ¿no? Entonces ha sido una sorpresa, pues de estas que no me gusta escuchar. Precisamente en los locales los que están al lado, donde está el centro de día, que son 1.300 metros cuadrados, el ayuntamiento no pagó ningún tipo de ello. Que ha sido la última transacción o la última... Sí. Entonces, bueno, no entendemos muy bien. Queremos investigarlo y de hecho hoy teníamos mañana la firma una vez aprobado, teníamos la firma de la notaría y lo hemos cancelado. No puede ser así. Entonces, bueno, investigaremos y intentaremos que eso no sea así. Y si es así, tenemos que hacerlo, pues lógicamente informaremos al pleno debidamente porque habrá que hacer una modificación presupuestaria o lo que haya que hacer, claro, o sea que en ese sentido. El IVA nosotros no lo comemos, ya sabéis. Nosotros somos consumidores finales de IVA. No podemos deducir el IVA a otra cosa. Eso es, entonces es un coste, claro, vamos. Si fuera transmisión estaríamos exentos. No estamos exentos. Transmisiones patrimoniales. Pero el IVA... Bueno, la cuestión es que está un poco ahí ese detalle que ha surgido ahí a última hora, pero bueno, lo que de alguna manera hacemos es recepcionar esos locales en el momento que se pueda y en las condiciones que sean, y ojalá sin tener que hacer ese desembolso. Aldeko botoak, eskerrik asko. Zazpigarren puntua, akordio proposamena, udaleko gazte planaren onarpena. Punto número 7, propuesta de acuerdo a la aprobación del plan joven del municipio. El pasado jueves, en la comisión informativa, la técnico de Juventud, Eider Charterina, presentó el proceso de participación que había concluido con la elaboración y con el plan de trabajo del plan joven para los próximos años. No, me refiero. No, a ver, evidentemente dedicamos un tiempo, yo creo que muy valioso e interesante para la propuesta, pero bueno, si alguna persona tenía, por lo menos dar la intro y no decir, oye, que esto va para adelante, pues evidentemente se hizo un esfuerzo previo y yo creo que fue interesante bueno, yo creo que hay que dedicar más tiempo a esas cosas. Me parece interesante. Entonces, bueno, traemos a su aprobación la propuesta de aprobación del plan joven del municipio. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. 8. puntua, akordio proposamena, Etxebarriko emakume eta gizonen berdintasun planaren luzapena. El punto número 8 sería la propuesta de dictamen prórroga del plan de igualdad de mujeres y hombres de Etxebarri. Bueno, lo que tenemos a la aprobación es la prórroga del plan de igualdad, el primero que existe en el municipio, que de alguna manera tenía una vigencia 2017-2020 según la carátula, aunque es verdad que empezó un poco más tarde, que la contratación del servicio de igualdad fue posterior a la aprobación del plan, con lo cual ahí ya perdimos un tiempo muy valioso para poder cumplir el plan. Y lo que se trae a su aprobación es que se puedan mantener ese plan hasta el año 2023. Lo que nos comentan desde el servicio es que se podría hacer una nueva valoración de las acciones que han realizado y hacer un segundo plan de igualdad, pero creen que no ha habido tiempo suficiente ni han sido las condiciones mejores para poder desarrollar ese plan. No en vano, en la comisión informativa ya informé de que había problemas con la empresa que estaba gestionando y hoy os habrá llegado como la mesa de contratación se inicia o se ha incoado el expediente para resolverlo, porque las personas que están viniendo no cumplen con los criterios. Y lógicamente, pues 4 personas en 3 años de contrato, pues eso interfiere directamente en el desarrollo del plan, ¿no? Entonces, lo que traemos a su aprobación es decir, bueno, el mismo plan que tenemos lo vamos a alargar hasta 2023 y en ese momento estaremos en disposición de evaluar el plan realizado y poder marcarnos nuevos hitos, ¿vale? Aldeko botoak, eskerrik asko. Bederatzigarren puntua, adierazpen instituzionala, abenduaren 3ko Euskararen nazioarteko eguna dela eta. El punto número 9 es la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Euskera el 3 de diciembre. Iker Mesedez. Vale. Bueno, irakurketa emango diot, jaso dugun testuari eta printzipioz alderde guztiekin hausnartua, ezta?
Horregaz, luzea da, 2021ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Euskara lanabez aro berritan. Erabilera eremu berri eta ez formaletan ere, Euskarak arnaz berri. Tentuz, baina ateratzen ari gara. Azkenean, beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri esezik, jasangarri ere egiten duena. Zuzeneko harremanak, elkartzeko ohiturak, aukerak eta guneak. Osatzen gaituzten besteengana biltzeko joera. Eta horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sareak berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurretiko tokira eta inola ere ahal balitz, hobera iristeko itxaropenez. Eta erabaki zendu bat dugu gidari, ez da dila funtseskorik ezer atzean geratu. Ez da euskara ere, inola ere ez. Gurekin batera, egin dio euskarak pandemiari aurre, eta gurekin irten behar du garaile. Izan ere, aro berrian, gure eta geure gizartearen zaurgarritasunaren jakitun egin gaituen egoera larriaren ondoren, harreman eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira. Eta are berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean. Pandemiak agerian utzi du jakin bagenekiena, zenbatetaraino diren ezinbestekoak komunikazio bildo eta sareak. Zenbatetarainoko balioa erantzten dion komunikazioak gure zein nahi jarduerari. Orain, jakiteaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori. Sakoneraino barneratu dugu komunikazioaren, harremanaren funtsezkotasuna. Hori da aro berriaren ezaugarri nagusietariko bat. Eta hori bera du euskarak erronka. Komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere, naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea. Eraginkorki, tinko. Euskaliztunon komunitatearen jarrera proaktiboari esker, IKTek hizkuntza gutxituen edapena eta indartzerako ekarri duten erronka handiare aurre egiten ari zaio. Komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu tokirik, baliagarria da. Eta zinez zaila du hizkuntza ozean erraldoian horrelako horik lortzea. Eredugarria da alor horretan ere euskaliztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana. Besteak beste, erabilerarekin zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako balio erantzia dakarkiona. Eta argi geratzen ari da, erakunde publikook eskaini behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik, ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten badugu, erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela, argiro erakusten ari garelako. Adibidez, hezkuntzaren munduan, hedabideenean, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administrazioarenean eta beste hainbatetan urratsa ausartak eman behar direla eta ematen ari garela euskaliztunen eskubideen gauzapen errealean. Eta horietan guztietan aurrera egin behar dago, jakina. Aurrera pauso sendoagoak emanez, jarraikortasunez. Etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztion konpromisotik. Baina pandemiaren osteko aroberriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eranztea eskatzen digu. Hizkuntzaren erabilera formalekin batera, eremu ez formaletakoa landu beharra dago, behar besteko lehentasunez. Euskaliztunak naturaltasun osoz gauzatu behar du euskaraz bizitzeko aukera. Eguneroko harremanetan, eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur edo kirol eremuetara igarotzean, hori bere baita hain zuzen ere euskaraz bizitzearen esanetako bat. Ezin dizkiogulako euskarari ukatu, gorputz eta espirituaren atxeden eta gozamenari lotzen zaizkion eremu horiek. Eta hor aurrera egiteko, hiztunen konpromisoa ez ezik, ezinbestekoa izango da instituziook egin behar dugun ahalegina, bitartekoak jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizi indarra dugu jokoan, eremu formalez gainera, eremu ez-formal horiek euskararentzat irabaztearen erronkan. Izan ere, alor horretan, euskararen erabilerak jauzi bat egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan, oso bereziki gazteengan, euskararekiko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte bestalde, berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza erabiltzeko ohituren aldaketari dagokionez. Eta askotariko antolakuntzarako joera dute. Klubak, federazioak, elkarteak, taldeak.
Nekez, bilatuko genuke esparru egokiagorik gazteengana iristeko, euskararen erabilera ez formalari berebiziko bulkada emateko. Partaide, gazte, zein ez hain gazteengan euskararantz urrats eraginkorra egiteko gogoa aktibatuz. Horra beraz, eginkizuna. Aukera paregabea dugu normaltasun berri baterako, bidearen hastapen honetan, berreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harreman eta erabilera eremu berritarako euskara, bidelagun ez ezik, lanabez eraginkor bilakatzeko. Guztion esku dago. Euskara prest dugu. Gure gizartea, gogotsu. Gure herria, erabakia hartuta. Abia gaitzezen. Botilla bat. Eskerrik asko. Omargarren punto, errebuta galderak. Punto número 10, tendríamos ruegos y preguntas. No hay nada por escrito, no sé si tienes alguna cuestión. Vale, pues digamos para organizar un poco el mes de septiembre. De septiembre. Ese ya está organizado. El 2022. Estoy nervioso, es que nos espera un mes de diciembre potente. A ver, el mes de diciembre, en principio, nuestra idea es a finales de esta semana presentar ya la propuesta de presupuesto para dejar por lo menos 2 semanas para que la ciudadanía tenga la oportunidad de revisar el presupuesto y hacer incluso aportaciones. Lógicamente, primeramente nos gustaría presentároslo a vosotras y a vosotros. Tendríamos previsto el día 16, jueves, la comisión informativa extraordinaria para el debate del presupuesto y otras cuestiones que haya, digamos. Y el día 21, martes, sería el pleno extraordinario, en el que uno de los puntos sería el debate del presupuesto. Digo, en aras de cumplir la aprobación del presupuesto en el año anterior, claro. Vale, digo esto un poco por organizarnos. Así que si queréis luego pues buscamos un momento para quedar de aquí al viernes y ya traigo lo de la piscina también, si lo pido expresamente para poder comentarlo y demás. ¿Vale? Eskerrik asko.